Hola Raquel, Hola Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? pues estaba aquí pensando en una pregunta que te voy a hacer. Ay, qué miedo. No, mujer, no tengas miedo que te voy a preguntar nada raro. Solo te voy a preguntar, ¿qué son para ti los aceites esenciales? Bueno, pues a día de hoy y después de todo lo que conocemos y cómo los usamos y todos los años que ya llevamos trabajando con ellos, son las sustancias aromáticas que tienen las plantas que forman parte de la naturaleza, pues igual que nosotros. ¿Y para ti qué son los aceites esenciales? Pues para mí, a día de hoy también, después de años utilizándolos y viendo los resultados, creo que podría decir que es el recurso por excelencia que la naturaleza nos ha regalado para que estemos equilibrados. Pues mira, es que es así, ¿verdad? Qué maravilla. Tenemos unos recursos maravillosos. Yo es que solo viví en mis propias carnes hace años, cuando empecé a utilizarlos y con todos los temas de mis alergias. Yo cuando empecé a utilizarlos, hubo un momento que hasta la doctora que me trataba de todas las alergias, entró en la consulta, me hizo las pruebas que me solía hacer y me dijo, no sé lo que estás haciendo, pero nunca has estado mejor. Y ella, que además me seguía en Instagram, bueno, me sigue, y me veía los aceites, me dijo, sigue utilizando esos aceititos tuyos porque te están sentando fenomenal. Entonces, Madre yo ahí mía. claro, o sea, claro, es que no era solo que yo me sintiera mejor, sino que el propio médico, a través de las pruebas, me encontró mejor. Sí. Entonces, claro, para mí Yo, eso fue, Hombre, impresionante porque, a ver, ahí estaban unas pruebas que está demostrando que estabas mejor. Lo mío fue más a nivel tópico porque ya sabes que yo tengo la piel muy sensible y muy reactiva. Entonces, pues claro, no podía usar champús, no podía usar desodorantes, cremas, bueno, pues casi de nada. Y claro, encontrar los aceites y poderme hacer mis propios productos que no me afectan, me sientan bien, sin tóxicos y encima personalizados, pues ¿tú conoces en el mercado algo parecido? Yo desde luego no, no. no. Hombre, poder hacerte tus propios productos con lo que tú sabes que te sienta bien, la verdad es que es una maravilla. Es una maravilla. Somos muy afortunadas de poder haber encontrado todo este camino y bueno, y Ujú. sobre todo poder compartirlo, ¿no? Para que cuando a las personas les llegue esta información, bueno, pues que la tengan y ya actúen en consecuencia. Pero lo importante yo creo que es tener esa información, porque además los aceites esenciales no son una moda de No, hace 3 días. aunque lo parezca. No lo hemos inventado ahora, ¿no? Ya les gustaría haber inventado esto. Haber inventado, no, que esto es un invento de la naturaleza, esto es la naturaleza. Ya les gustaría haber descubierto nosotros ciertas cosas, ¿no? Porque, bueno, vienen de hace muchos años, como estabas comentando. Sí, 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 el primer alambique, que, bueno, un aparato parecido a lo que es un alambique para destilar aceites, se encontró en el año 3500 antes de Cristo en Mesopotamia. O sea que Vamos, ahí esto al es lado. anterior todavía a los egipcios, que ya sabemos que utilizaban aceites esenciales. Hombre, de hecho, en la tumba de Tutankamón se han encontrado vasitos de alabastro que utilizaban específicamente para aceites esenciales y que se los habían colocado en la tumba para que los utilizase en la otra vida. Por lo tanto, hasta tal punto ellos veían cómo los aceites esenciales eran buenos para ellos. Fíjate, y Bueno, además imagino con un sentido espiritual y un sentido emocional, ¿no? Porque si estaba en la tumba de Tutankamón, madre mía, qué hombre, maravilla. claro, para la otra vida, así que imagínate, ya ves, yo creo que de todas formas las antiguas civilizaciones conocían muchísimo mejor la naturaleza, mucho mejor que nosotros, dónde va a parar, o sea, y le sacaban realmente partido a la naturaleza, porque ahora todo lo utilizamos sintético. ¿Cuántas cosas a Sí. día de hoy, desgraciadamente, utilizamos sintéticas? Pues yo creo que un 90%, ¿no? Si nos ponemos a mirar. Pero vamos, que fíjate, las bases de todo lo que es la aromaterapia ya las sienta el doctor Avicena, que es del siglo 100 después de Cristo, con sus descubrimientos sobre aceites y con todo lo que pudo comprobar de propiedades curativas que tenían en nosotros. O sea que, como dices, no hemos descubierto nada, al revés. Creo De que todas mucho tenemos formas, que aprender. y entonces hay que tener en cuenta una cosa, ellos utilizaban bueno, seguramente, o sea, con total seguridad, el aceite esencial puro de la planta. Fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día la mayoría de los aceites esenciales que se venden
no son puros. Y además la legislación es bastante permisiva a la hora de etiquetarlos, y con que solo lleven un pequeño porcentaje de aceite esencial, permiten etiquetarlo de forma poco adecuada, vamos a decir, ¿no? Sí. Entonces, ellos realmente, las antiguas civilizaciones, sí que utilizaban aceites esenciales puros. Bueno, nosotras tenemos la suerte de utilizar los aceites esenciales puros. Yo, Así de es. hecho, había utilizado otros antes y había tenido problemas de reacciones con las alergias que comentaba al principio, y con estos que utilizo no tengo ningún problema. Entonces, Pues cuando un mira, aceite esencial es puro, es cuando realmente funciona. le podemos contar a todas las personas que nos están escuchando cómo podemos diferenciar un aceite esencial puro de uno que no lo es, ¿no? Mira, por ejemplo, empiezo yo a contar un poquito. Lo primero es que tienen que venir en botes de cristal, ¿vale? Si un aceite esencial no viene en bote de cristal, ya empezamos mal porque son tan potentes que lo que hacen es, pues, como diluir el plástico y al final lo que tenemos son tóxicos en ese aceite. Entonces, en cristal. Y luego, si veis aceites esenciales en botes muy grandes, también es sospechoso porque como son volátiles, pues cada vez que los abres van saliendo sus moléculas y se van perdiendo. Entonces tenemos dos tamaños, el de 15 y el de 5 mililitros. Todo lo que sea superior a esto, yo lo pondría en entredicho. Más pistas, Chus. De todas formas, hay algunos que vienen en cristal y tampoco son puros. Ah, sí, sí, por supuesto. Claro. Pero Yo, bueno, nos da ya, una pista de que por lo menos sí, no es sí, sí. plástico. Sí, sí, eso por supuesto. Después hay una pista que yo también siempre se la recomiendo a todo el mundo, y es cuando, supongo que a ti te habrá pasado y a todos nos habrá pasado, entrar en una tienda y ver una estantería con un montón de aceites esenciales, es igual que sea lavanda, limón, orégano, rosa, todos al mismo precio. Eso ya nos da un indicativo de que eso no es un aceite esencial, porque no tiene el mismo coste, porque no se destila de la misma forma un limón que una rosa. Entonces, el coste es imposible que sea el mismo. Entonces, esa es otra pista muy importante. Claro. Es que además no es lo mismo destilar los pétalos de una flor que la raíz de una flor, o sea, o de una planta, no solo de la flor. Entonces, claro, partiendo de eso, un dato importantísimo, claro, por supuesto que sí. Y luego, pues también en el coste y en la variedad, pues influye mucho las veces que se ha destilado. Porque desgraciadamente muchas personas para abaratar costes, ¿qué hacen? Pues destilarlos varias veces. Y aunque esto suena a chiste, pues es como el ejemplo que siempre pongo yo de la Me bolsita de encanta. té. Te iba a decir que lo contaras, pero ya lo vas a contar. Te iba a decir, por favor, cuéntalo del té, porque a mí la primera vez que te lo escuché me hizo mucha gracia. Dije, qué buen ejemplo para explicar cómo es la destilación de un aceite esencial puro. Pues es como cuando Cuéntanos, estamos en una cuéntanos lo del cafetería té. y tienes la bolsita del té, mejor que sea un té a granel que bolsitas por el tema de los microplásticos, de eso ya hablaremos, y pumba, lo metes la primera vez en tu té. Bueno, pues es un té aceptable. Si vuelves a usar esa bolsita para hacerte otro té, el té ya va siendo un poquito más aguado. Y si ya lo utilizas una tercera vez, pues imagínate que estás bebiendo, chus, agua sucia. Bueno, Ya pues súper diluido. con la destilación de los aceites es que es lo mismo. Si tú destilas la planta 2 o 3 veces, al final, ¿qué tienes de aceite? Pues lo que viene en el bote, aceite vegetal, derivados del petróleo, químicos, aromas, perfumes. Entonces, pues, que se tenga en cuenta. Totalmente. De hecho, yo siempre digo que si alguien no utiliza un aceite esencial puro, que por favor no utilice ninguno, para nada, ¿eh? Ni para poner en un Efectivamente. difusor, ni para aplicar tópicamente, y muchísimo menos para ingerir, porque hay muy pocos aceites esenciales que se puedan ingerir. Sí, Entonces, yo siempre recomiendo que por favor se investigue. Yo, bueno, también es de formación profesional, siempre investigo mucho, y además también por mis alergias, siempre investigo mucho lo que voy a utilizar, tanto a nivel comida como a cosmética, todo. O sea, yo todo lo que utilizo en mí, todo lo investigo un montón. Y entonces yo siempre digo, por favor, investigar, buscar información, ver cómo
pues cómo se destilan. No solo cómo se destilan, sino, por ejemplo, el terreno en el que se ha hecho, o sea, el que está la plantación, porque es importante que el terreno esté limpio de pesticidas, ya no en la propia plantación que no utilicen pesticidas, sino que en ese terreno no se haya plantado con anterioridad nada que fuese con pesticidas, porque al final eso se queda en la tierra durante muchos años y lo siguiente que plantas va a estar afectado por esos pesticidas. Que se Efectivamente. destile, como decías tú, una sola vez. Que se destile en acero inoxidable, que también es importante. Que las plantaciones estén donde la destilería, porque normalmente si tú recoges una cosecha de algo y lo trasladas a otro país, pues ya al final la planta se estropea, la flor se estropea y cuando llega, pues bueno, no la aprovechas tanto. Entonces, para aprovechar realmente toda la esencia de la planta es muy importante destilar en la propia plantación. Sí, Entonces, todas estas son estas algunas cosas. cosillas que yo siempre digo, por favor, investigar todo esto, aseguraos todo esto y a partir de ahí podéis utilizar el aceite esencial que cumpla todas esos puntos, que no estén mezclados lotes. Bueno, hay una serie de características que tienen los aceites puros y que yo siempre recomiendo investigar esto. Cuando encuentres esto, a partir de ahí utiliza ese aceite porque vas a tener la seguridad de estar utilizando algo seguro para tu organismo. Sí, porque además es que yo creo que el que sea natural, entre comillas, no quiere decir que sea inocuo. ¿Vale? Sobre Totalmente, todo, pues si claro. tienes, por ejemplo, una piel como la mía, porque yo al principio estos aceites que utilizamos son tan puros que me producían reacción, pero porque mi terreno no estaba como debía. Entonces, hay que saber que aunque son naturaleza y son buenos, también tienen su química y producen unos efectos. Entonces, bueno, pues hay que investigar mucho porque luego tenemos tres formas de utilizarlos y claro, aparte de la inhalación está la aplicación tópica y puede causar reacciones. Y luego ya lo de ingerir, como bien decías, pues bueno, yo solamente ingiero los aceites que utilizamos nosotras, porque de los demás, pues después de mucho probar y después de mucho, pues colártela, como digo yo, al final te das cuenta de que no puedes tomar cualquier cosa ni ingerirla mucho menos. Claro, a mí me parece muy importante Bueno, todo este tema. por si alguien accede a Entre Esencias y el primer vídeo que ve nuestro es este, digo porque en otros vídeos hemos hablado de estos aceites esenciales. Nosotros los aceites esenciales que utilizamos son los de la marca Ya Living. Sí. Y todos los consejos que damos de uso de estos aceites es porque estos podemos garantizar que se pueden utilizar de estas maneras. Con otros aceites no tenemos la seguridad de que se puedan utilizar de la misma forma. Ingerir yo no me atrevo, ni No, aplicar tópico, claro, pero que cada uno investigue y bueno, pues claro, decida claro, si lo que claro. estamos contando aquí es así o no, porque además otra de las propiedades que yo creo o beneficios que tienen estos aceites es que no por usar medio bote te van a hacer más efecto que por usar 2 gotas, sino todo lo contrario. Mucha gente luego te lo comenta, ¿no? Y dice, jo, es que he echado 2 gotas y qué potencia, ¿no? Claro, porque es un aceite esencial puro. Cuando no lo son y te lo has comprado en otros sitios de calidad sospechosa, pues ya puedes echar medio bote que la gente te dice, pues si es que esto no huele a nada. Es que los aceites esenciales no funcionan, claro. Depende de la calidad del aceite esencial. Es que eso es fundamental. De hecho, antes que hablabas tú de la bolsita de té, una gota de aceite esencial puro equivale a 30 bolsitas de infusión de planta seca. Pues Entonces, o fíjate, sea, la potencia que tienen, por eso se utilizan una o dos gotitas, no hay que utilizar medio bote. Entonces, esa exacto. es otra de las diferencias que tiene un aceite esencial puro. Y otra cosa también que ahí me había llamado mucho la atención cuando empecé a utilizarlos, tú hablabas antes de que un bote de plástico se degrada al ser un aceite esencial puro. Pues lo mismo ocurre con los difusores. Ajá. Es que es algo que para mí también fue un descubrimiento. Yo no tenía ni idea de difusores y, y sí que descubrí eso, que si el difusor no es de plástico quirúrgico, ocurre lo mismo cuando lo pones en funcionamiento. Pues si el aceite, si suma el plástico, se va degradando y cuando va saliendo el aceite, tú lo que inhalas y lo que vas a tener en el ambiente van a ser microplásticos con el aceite esencial. Entonces, todas esas cosas, por favor, investigarlo mucho antes de empezar a utilizar ningún aceite esencial y ningún difusor.
Sí, porque la gente no le da importancia a estos pequeños detalles, pero es que son fundamentales, porque si se trata de eliminar tóxicos y al final los estás poniendo por otro sitio, pues tenemos lo mismo. Otra cosa que me preguntan mucho, Chus, es la diferencia entre un aceite esencial y un aceite vegetal. La gente no suele diferenciar mucho que uno, pues un aceite esencial de limón y, por ejemplo, un aceite vegetal de yoyoba. A ver, tú que trabajaste en cosmética, cuéntanos un poquito sobre este tema. Bueno, es muy fácil. Los aceites vegetales son de semillas, pues la almendra, la yoyoba, la oliva, bueno, hasta el aceite vegetal de coco, no es una semilla exactamente. Bueno, sí, porque el coco en realidad es una semilla Es una semilla gorda. en sí mismo. Y el aceite esencial es cuando se destila pues la flor, la corteza, el tallo de una planta, de un... Entonces, esa es la diferencia fundamental y fácil de diferenciarlos. Y que los aceites vegetales son los que se utilizan para diluir los aceites esenciales y aplicárnoslo tópicamente en la piel. Eso es. Que para mí es importante porque, a ver, se pueden aplicar también sin diluirlos, pero Sí, les vas a claro. sacar más partido con la grasita que tenemos en la piel junto con el transmisor que es el aceite vegetal y eso nos va a ayudar, bueno, pues a aprovecharlo mejor, ¿no? Porque al volatilizarse, ahí se quedan mucho más en tu piel y te van a hacer mucho más efecto. Y otra cosa que me encanta de nuestros aceites es la función emocional que tienen. Que anda que no me he ahorrado yo en psicólogos. Hombre, a ver, yo cuando conocí estos aceites y empecé a utilizarlos, la verdad es que yo siempre lo comento, digo, para mí fue, o sea, descubrir un mundo apasionante. Pero Y que apasionante ni te había pasado por la cabeza que podían tener estas funciones. para nada, porque además, bueno, yo trabajando en química como trabajo, pues, bueno, era como, ¿sabes? Era como descubrir cosas de, ostras, ¿no? Veías unos resultados en muchas cosas, pero igual ahora estamos hablando mucho como que los utilizamos a nivel tópico, por inhalación, pues a nivel emocional, a nivel físico, pero realmente los aceites esenciales, yo me imagino que tú también, hasta donde yo sé, yo los utilizo para todo. Para Para todo todo. quiero decir que limpio mi casa, limpio el coche, para quitar Yo una tengo un uso mancha, más que tú no eh, tienes. Lo que uso con mis uso. mascotas, con mis Ah, mascotas. yo no tengo mascotas, efectivamente. Bueno, lo uso con las plantas, eso sí. Los Igual, uso con las plantas. Pero sí. sí, sí quiero decir que empiezas a ver, o sea, como pues empiezas a ver que valen para todo. Lo que te pregunto, o sea, lo que me preguntabas al principio, que eran para mí, que decía que para mí era el recurso por excelencia de la naturaleza, es que creo que, o sea, es que vale para todo. O sea, yo siempre Para digo, todo. cualquier cosa que te ocurra, siempre, siempre, siempre hay un agente esencial que te puede ayudar a solucionar eso. Pero digo, sea una mancha, sea pues un tema emocional, sea un tema físico, Bueno, sea... mira, mancha. Ahora que hablas de mancha, hoy ha venido aquí el señor Antonio con las manos del barniz que no te puedes imaginar. Las uñas parecía que se las había pintado con esmalte y los dedos, pues, como cuando se te queda el pegamento, horribles. ¡Oh! Y le he dicho, madre mía, dice, ¿tienes aguarrás? Digo, perdona esa pregunta en esta En casa, esta casa, en esta casa. Y le por digo, favor. trae para acá. Mira, hemos cogido el aceite de limón. Bueno, se ha quedado flipado. La pena no haber hecho un vídeo, porque es que ha sido espectacular. Empezarse a frotar todo con el aceite de limón y bueno, las uñas niqueladas, las manos se le ha ido todo el pegamento, todo esa, parecía que tenía pues eso, como la suciedad de restregarte todo el barniz. Digo, qué pena no haber hecho un vídeo. O sea que tú Pues tenías que fíjate, haberlo hecho, pues efectivamente. ha sido un fallo porque no me he dado cuenta, estaba en la hora de la comida y bueno, es que eso me ha quedado como diciendo, fíjate, antes hubieras utilizado el aguarrás o a lo mejor un quita esmaltes de estos de las uñas que también son súper tóxicos, pues con aceite de limón, chus. Ha sido, vamos, otro día hago vídeo, ¿eh? Porque vendrá más días Sí, sí, así. sí. A mí me dio pena, yo hace varios años no hice un vídeo de una mancha porque era la primera vez que utilizaba una mezcla de quitamanchas con el detergente y con el multiusos y tal. Y, y empecé a frotar la mancha y según la iba frotando iba desapareciendo. Y dije, ay, Magia. qué pena no haber hecho hasta la de la tintorería, flipó y todo. O sea, fue como, "Buah, ¿qué me estás contando? ¿No te estropeó el tejido y has quitado la mancha?" Sí, alucinando.
Entonces, por eso digo que hay, o sea, que para todo, para la casa, para las mascotas, para los niños, para las plantas, todo. para el nivel emocional, o sea, para todo. Entonces, para mí la verdad es que fue el descubrimiento de mi vida y, bueno, y en suplementos, en todo. Quiero decir que yo los utilizo en todo. Y para mí Claro. eso, los aceites esenciales puros, siempre hablamos de aceites esenciales puros, para mí son el remedio absoluto para todo. Y luego Sí, otra sí. cosa que me flipa, que bueno, gracias a eso nos conocemos, es la comunidad que tenemos detrás. Porque claro, tú vas a una farmacia, por poner un ejemplo, a comprarte un aceite y te llevas tu aceite X y te vas a tu casita y búscate la vida. Pero aquí tenemos una sabiduría y tenemos un montón de experiencias, de testimonios y de conocimiento que bueno, a ver también dónde encuentras eso. Para mí ha sido, y bueno, y luego Sí. conocer a personas, pues eso, como Mm. nosotras, ¿no? Que tenemos un estilo de vida, que creemos en una forma de hacer las cosas, de otra manera no lo podríamos haber conseguido. Creo que la comunidad que hay detrás es otra de esas maravillas que nos han regalado también, aparte de todo lo que estamos contando, lo que nos regalan los aceites esenciales, ¿no? Sí, Es sí, algo increíble. totalmente. Sí, sí. A ver, es lo que dices, esto es muy importante saber cómo utilizarlos, efectivamente, porque eso, te compras uno, pero bueno, sí que aquí sabemos utilizarlos, ayudamos a utilizarlos, a aprender a utilizarlos y que todo el mundo pueda sacarle el mayor partido a todos los aceites esenciales y todos los productos que puedan ayudar a evitar tóxicos en el día a día. Porque al final yo creo que lo has comentado, has dicho antes la frase, para mí realmente cuando empecé a utilizarlos y los introduje en mi vida cada día, esto es un estilo de vida realmente. Mm, Es una Porque, forma de vida, claro, sí, es una total. forma de vida sin tóxicos, porque te ayudan a eliminar todos los tóxicos a todos los niveles. Entonces, al Exacto. final, tú estás, pues eso es lo que hablamos al principio, para mí es una forma de vida que te ayuda a estar equilibrado. Creo que es la forma en que Totalmente. yo definiría cómo en mí han hecho el efecto los aceites esenciales. Sí, además eso que nos ha devuelto un poco más a lo que somos, ¿no? A la naturaleza, porque al final estás utilizando productos que forman parte de lo que tú eres. Entonces, pues claro, lógicamente eso te hace sentir mejor, sentir en equilibrio, que nuestro sistema nervioso esté más tranquilo. Pues bueno, al final es un suma y sigue. Y vamos, yo Totalmente. no puedo estar más contenta de haber tenido esta oportunidad de conocerlos más profundamente. Pues sí. Bueno, podríamos estar hablando de esto horas y horas y horas. Lo que pasa es que a mí me gustaría, antes de terminar, comentar una cosa del funcionamiento de los aceites esenciales. Y es, A en ver, esta, cuéntanos. en esta potencia que estamos hablando que tienen, me gustaría dejar aquí como cuatro tiempos en los que los aceites esenciales hacen efecto. Y es que Ujú. cuando un aceite esencial es puro, en 20 segundos llega al sistema límbico. El sistema límbico es el que controla nuestras emociones. En 2 minutos entra en el torrente sanguíneo, es lo que tarda en entrar. En 20 minutos llega a todas las células del cuerpo y en 2 horas se metaboliza. Entonces, esa es la potencia real de un aceite esencial puro. ¿Qué fármaco tenemos que funcione así y sin dejar tóxicos en nuestro hígado? Ninguno. Doy fe. Pues nada, dejamos ahí la pregunta en plan, los aceites esenciales son mucho más que un buen aroma, que un buen olorcito, pero mucho, mucho más. Mucho más. Pues me alegro de haberte visto, de haber hablado de este tema contigo, que es un tema que podríamos hablar horas, pero aquí lo dejaremos. Seguiremos hablando de otros temas interesantes y nada más. Un besito. Un besito, Chus, y muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. A ti, Chao. Raquel. Chao, chao.